continuando con el curso de Programación Digital 1, vamos a la sesión 2. Vamos a tratar de mostrar la evolución del computador digital. El alcance de la presentación es, una primera parte vamos a dar los primeros pasos iniciadores de la computación digital. En el segundo hablaremos de la segunda generación y sobre todo un aspecto que está asociado a la construcción del software, de construcción de programas. La tercera generación, que va de 1964 a 1971, cuál es la característica principal de esta generación y cómo cambia la visión de la programación. Finalmente, hablaremos de la cuarta generación, pero eso será en un siguiente video. Bueno, empecemos con el computador digital. Y hablando de computador digital es porque se basa en la parte electrónica y trabaja con dos valores, con ceros y con unos. Y los primeros computadores digitales son el Z1 en 1938 y el ENIAC. Hasta llegar actualmente estamos en la generación número 12 de los equipos Intel, pero no son los únicos. Hay muchísimos más computadores que están siendo desarrollados cada día. Empecemos por la primera generación. Entonces, en 1938, Konrad Zuse desarrolla en Alemania una serie de equipos, comenzando con el Z1 en 1938, el Z2 en 1939 y el Z3 en 1941. Ya en 1941 se usaban relés, eran equipos electromecánicos. Y como sabemos, un relé tiene solo dos estados, abierto y cerrado. Eso por el lado europeo, específicamente Alemania, y durante mucho tiempo no se consideró o no se mencionaba esta evolución o este origen del computador digital asociado a cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, en Estados Unidos, John McCloy y Presper Ecter en la Universidad de Pensilvania construyeron la primera computadora, ENIAC. Estaba basado en tubos, era electrónica pero basada en tubos y pesaba 30 toneladas, pero mucho fue la primera computadora. En 1945, SUSE desarrolla la Z4. En 1949 aparece la primera computadora con la arquitectura que sigue estando presente. Es un computador binario, mientras que la ENIAC era decimal. Este es un computador binario y es el segundo computador programable. Las ideas centrales fueron desarrolladas por John von Neumann y hay un grupo de pensadores, ingenieros, matemáticos, que desarrollaron toda la tecnología asociada al computador. Empecemos entonces con John von Neumann. Ustedes ven en la parte derecha la característica del computador de von Neumann o la arquitectura von Neumann. Ustedes ven que está compuesto por tres elementos: la CPU o unidad central de procesamiento. No lo confundamos con lo que ahora se denomina el CPU de un computador PC. No, el CPU es el elemento donde se tienen memorias muy rápidas y se tiene la unidad aritmético-lógica y se tiene una unidad de control, que es la que va avanzando
en la secuencia de instrucciones, es la que señala cuál es la próxima instrucción a ser buscada y a ser ejecutada. Y tiene los elementos de entrada y salida y tiene la memoria principal. Entonces, esta arquitectura, que la veremos un poco más adelante, pero esta arquitectura fue desarrollada por el matemático e ingeniero de origen húngaro John von Neumann. Luego se hizo ciudadano americano. Al terminar sus estudios doctorales, empieza a trabajar en la Universidad de Berlín y luego pasa a formar parte del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, que es donde se desarrolla EDLAC. Un poco anterior a John von Neumann está Alan Turing, y John von Neumann y Alan Turing se encontraron en la Universidad de Cambridge. Algunas ideas pudo haber tenido John von Neumann acerca de las conversaciones con Alan Turing. Pero Alan Turing define teóricamente en el año 1936 una máquina que puede ejecutar cualquier algoritmo. Y es una máquina que la idea es que el programa o el algoritmo está sobre una cinta y esa cinta está siendo leída en un cierto punto y se ejecuta la siguiente instrucción. Si esta no es ejecutable, se pasa a la siguiente y ella puede ir hacia atrás y hacia adelante y de esa manera resuelve cualquier algoritmo. Alan Turing es también conocido por haber desarrollado la máquina que rompió la criptografía de la Enigma, que esa era una forma de transmitir la información por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Otra persona que es clave en el desarrollo de la computación digital es Claude Shannon. Él en 1940 obtiene un máster en ingeniería eléctrica y un doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y da las bases para la transferencia de información a distancia utilizando ceros y unos. Esa es la base de todas las comunicaciones actualmente. Es uno de los pioneros de inteligencia artificial. Anterior a estos cuatro técnicos que hemos nombrado, tres técnicos que hemos nombrado, se desarrolla las bases formales para los sistemas binarios. Y eso fue desarrollado por George Boole en su trabajo El análisis matemático de la lógica del año 1847, donde define las operaciones para el cálculo binario. Luego, posteriormente, hemos hablado de Turing. En 1936 desarrolla las máquinas de Turing, Church. En 1936 el cálculo lambda. Y hay un elemento que son las máquinas de estado finito, cuyo inicio está asociado a las cadenas de Markov en Rusia y posteriormente fueron usados en las centrales telefónicas para hacer el discado automático cuando se trabajaba con pulsos y los controladores a base de relé, los ascensores, etc., empezaron a utilizar las máquinas de estado finito. Formalmente, las máquinas de estado finito se describen por McCulloch y Pitts en un cálculo lógico asociado a las redes nerviosas, ¿no? Luego Klein empieza con el concepto de eventos en las redes nerviosas y vistas como autómatas de estado finito. Burks y Wang definen la lógica de los autómatas en 1957 y finalmente Rabin y Scott, que son los más conocidos, describen
en una revista especializada de la IBM, los autómatas de estado finito y el problema de decisiones. Esta primera generación de computadores, como hemos estado hablando, hubo relés y hubo tubos, estaban asociados, o su característica era que eran programadas en código de máquina, o sea, las instrucciones de la máquina eran escritas directamente por los programadores. La forma de ingresar la información a la máquina y los programas que luego iban a ser ejecutados era a través de tarjetas, y a comienzos de los años 50 se desarrolla un primer compilador, el concepto de un programa que entendía programas de alto nivel, cercanos a nuestra comprensión, y los transformaban en lenguaje de máquina. Se incorporan los discos magnéticos como elemento de almacenamiento secundario y aparecen los primeros computadores comerciales. La segunda generación ya empieza a reducirse el tamaño al cambiar el uso de los tubos por el uso del transistor. El transistor, que había sido desarrollado en el 1948, empieza a ser incorporado para la fabricación de los computadores, reduciendo su tamaño y reduciendo su costo. Esto da origen a la segunda generación. Por lo tanto, al ser de menor tamaño, de menor costo y usar transistores, el consumo de energía es mucho mayor. Los equipos habían estado siendo monotarea y se empieza la idea de tener un programa que maneje al computador y permita cargar los programas, ejecutar los programas. Es el inicio del sistema operativo. Esto era conocido como el programa de control y había un lenguaje para el control de las tareas. Se empieza con el desarrollo de la tecnología de los compiladores y se usaban principalmente el lenguaje Fortran para todo lo que era el cálculo científico y el COBOL para todas las aplicaciones asociadas a la parte financiera. En esta segunda generación son equipos muy grandes, son conocidos como mainframe, y aparecen o se construyen equipos un poco más pequeños que estaban asociados al uso en laboratorios. Y se empieza con la idea de desarrollo de sistemas multitarea. Mientras un computador estaba accediendo a un disco, ese tiempo, que era un tiempo muerto para el cálculo, se utilizaba en correr otro programa. Entonces se estaban corriendo dos programas simultáneamente. En cuanto a cómo desarrollar los programas, se estaba comenzando. La idea, no había una técnica, no había un formalismo para el desarrollo o la construcción de programas. Se estaba aprendiendo en esos años. Y muchos consideraban la programación como un arte. El principal autor de esa época fue Canut. Y él, en una idea, en un principio se tenía la idea que iba a escribir 7 volúmenes del arte de la programación. En español se encuentran ahorita solo 4 volúmenes, que son El arte de programar ordenadores en la serie, y el volumen 1, Algoritmos fundamentales,
el 2, algoritmos seminuméricos, el 3, clasificación y búsqueda, y finalmente el cuarto con algoritmos combinatorios. Si ustedes consiguen un libro de Canut, verán que el código está asociado a código de máquina. Muchos de los ejemplos están hechos en lenguaje ensamblador, donde, bueno, después hablaremos un poco de lo que es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador está asociado instrucción por instrucción con el lenguaje de máquina. O sea, una instrucción del lenguaje assembler se corresponde a una instrucción del lenguaje de máquina. Lo que pasa es que en el lenguaje assembler utilizamos mnemónicos, nombres de instrucciones, mientras que en código de máquina lo que se usan son ceros y unos, puesto que hemos dicho que las máquinas son binarias. El siguiente salto está asociado al uso del chip. Ya no es el transistor, sino muchos transistores se integran en un chip. Y esto da pie a la tercera generación del computador. Es obvio que los computadores reducen de tamaño por este avance tecnológico, son más económicos, consumen menos energía y empieza a masificarse el uso del computador. Entonces, digamos, la tercera generación, con la aparición de los circuitos integrados, que abarata su desarrollo y la construcción de los equipos, empiezan a usarse los equipos a nivel de departamento. Si antes, en la segunda generación, eran solo las grandes empresas, el gobierno, que tenían computadores, en la tercera generación ya empiezan a aparecer computadores, a usarse computadores en empresas pequeñas y en los computadores departamentales en las grandes empresas. Los equipos son más confiables y aparece la idea del teleproceso. O sea, un computador central se accede a él mediante terminales y los terminales están distribuidos a lo largo de una oficina y empieza la idea de usarse los módems, que era, se usaba la telefonía analógica y se transmitían tonos donde se permitía transmitir unos y ceros a través de tonos, haciendo factible o posible el teleproceso. Con esta reducción de costos, los equipos de laboratorio, los equipos de uso industrial se empiezan a masificar. Si ya en la primera generación estábamos hablando de la computación como un arte, en la tercera generación ya los programas empiezan a ser más grandes, más complejos, y empieza a hablarse de sistemas. Ya el hecho de cambiar esta mentalidad o seguir usando la computación como un arte traía también la falta de estandarización. Un programa era hecho por una persona y era él el que lo conocía. Entonces la idea era pasar a usar estándares, normas, que permitieran asegurar técnicamente el programa, encontrar los posibles errores que tenía y estandarizar el desarrollo. Los lenguajes que estaban, los autores que hablan sobre esa necesidad de estandarización o esa necesidad de usar técnicas son Bohm y Jacopini, donde critican la programación espagueti, o sea, se critica el desorden que se tenía en programar. Dijkstra, Floyd,
Coery, Gris, dentro de esos autores. Los lenguajes principales eran el Algol y el Pascal, o aparecen el Algol y el Pascal, ya como lenguaje asociado a la programación estructurada. Y aparece una forma de programar diferente, que era la programación declarativa. Dentro de esos lenguajes estaba el Prolog, el Lisp, el ML. Y entre el año 69 y el año 72, en los laboratorios Bell, se crea el lenguaje C. Dennis Ritchie desarrolla el C como concepto y es un lenguaje estructurado. Entonces tiene la ventaja, además, de que puede incorporar instrucciones de máquina. O sea, tenemos una serie de instrucciones de alto nivel y se dice, bueno, en esta parte vamos a tener lenguaje de máquina, lo que permitía optimizar el rendimiento y hacer uso de elementos particulares de la máquina y hacer uso de dispositivos de entrada-salida para controlar algún proceso físico. El lenguaje C influencia o define el desarrollo de muchos de los lenguajes actuales, entre ellos Java, C++. El lenguaje C tiene ya 50 años de uso. Digamos que él y el Fortran son los lenguajes en uso más antiguos que hay. Fortran sigue siendo usado en cálculo científico. Él ha ido evolucionando del Fortran 2, Fortran 4, Watford, etcétera, etcétera, hasta tener los compiladores que usan, sobre todo en el cálculo científico, sobre todo en las ciencias físicas. Y aparece la cuarta generación, de la cual hablaremos en otro video.